Si un extranjero se asoma a la televisión mexicana comercial o a las revistas nacionales, juraría que está en Finlandia. Bueno, tal vez exagero, pero sí juraría que está en España, en un país donde todos son caucásicos, aun si de pronto aparece algún galiciano apiñonado. No, en México no estamos ciegos al color de la piel, es más simple, somos racistas. Hoy hablo de ello con tres personas muy exitosas, muy articuladas y que por el color de su piel tienen un conocimiento íntimo de ese racismo endémico mexicano. En México ya hablamos con mucho candor y con mucha precisión de la discriminación que sufren las mujeres. Hemos acuñado todo un lenguaje para nombrar y visibilizar esa discriminación. ¿Por qué no está pasando lo mismo en el asunto del color de la piel? Cao. Sabinio Sabina Canauyu Kishina Toki Viti. Quanyoni and the Toyo Vitini Bishiga de Kundio Aguya and dice Cuño Coyo. Muchas gracias Sabina por esta invitación. Tal vez hablar de color de la piel es lo más complicado de tratar en México, sobre todo porque hay 68 pueblos indígenas que hablan una lengua distinta, pero que no están en los medios. Olvidemos de que si son moreno, habla o su estatura. En la inclusión de la diversidad lingüística está completamente ausente en los medios de comunicación, porque así nos han educado, porque nuestro sistema pedagógico, educativo, que se acuñó durante 100 años en este país, ha sido eso, la de desindianizar al país, porque solo sin México, sin indios, es más fácil transitar hacia una homogeneización de la cultura. Y Gibran, ¿te sientes incómodo hablando de este tema? No, realmente no. Probablemente antes, porque es un tema que siempre te trae acoso. La primera vez que yo hice una denuncia pública, que fue porque no dejaron pasar a mi hermano al restaurante Lardo de Elena Reigadas. Bueno, pasó, pero lo levantaron de la mesa y lo sacaron, ¿no? Porque no tenía reservación, aun y cuando en su página de internet Lardo decía que en la barra no se necesita nunca reservación. Pues quizá esa vez que se me vinieron los ataques de chefs famosos con cientos de miles de seguidores en Twitter, gracias a lo cual creo que me hice notorio en Twitter, y que estuvieron acosando a mi familia, quizá esa vez tuve un poco de ansiedad. Pero después de eso queda uno curado de espanto. Yo creo, por la pregunta que hacías, me gustaría esbozar una respuesta. Las mujeres no tienen mecanismos, o hay pocos mecanismos para volverse o para asimilarse con su opresor, el patriarcado y los beneficiarios del patriarcado. Es muy difícil que se conviertan en hombres. O sea, ya perdimos al nacer. Ajá. Entonces, tiene que haber una enorme fuerza de la reivindicación y un combate obvio. En cambio, quienes nacimos con este color de piel o con cualquier color de piel oscuro, tenemos mecanismos para blanquearnos. Entonces, uno puede aspirar a los mecanismos de la blanquitud y muchas mujeres no pueden aspirar a ejercer el poder desde el patriarcado. Quiero decirte que yo antes, si me vestía más o menos bien, podía pasar sin ningún problema a un restaurante. O sea, corbata, Sí, claro. Gestos de riqueza, un Rolex. Los grados académicos de repente. Exacto. Entonces uno se asimila y, Claro. no sé, por ejemplo, Obama es un negro bastante blanco, ¿no? Muy blanqueado. Así es. Salvo que conserva algunos gestos culturales. Entonces, hay una gran asimilación y al mismo tiempo hay un gran castigo, porque el que ya se asimiló a los mecanismos de la blanquitud voltea y si tú reclamas una opresión, te llaman resentido, ¿no? Tu problema no es tu color de piel, es tu resentimiento porque no pudiste asimilarte tú. Entonces yo creo que por eso es lo que obstruye buena parte de la conversación pública acerca del racismo nuestro de todos los días. Claro, porque el racismo en México
otorgó esta posibilidad de blanquearse. Y el resentimiento, Viridiana, ¿por qué el resentimiento está mal visto políticamente en nuestro país? O sea, te joden, te roban, en el caso de las mujeres te violan, y no es honorable argumentar desde el resentimiento. Bueno, yo creo que sí es, ¿no? Es más, me resulta, no entiendo a las personas que creen que no debiera haber un enojo profundo en la sociedad mexicana. Me sorprende también que, pues justo, creo que se toca el tema del resentimiento aún más cuando se habla de tono de piel, porque es un tema históricamente más sensible. Tenemos que recordar que históricamente México viene de una historia de mestizaje creado a partir de los mitos revolucionarios, reforzado a lo largo de toda la educación, tanto en la escuela pública como en la privada. Y entonces, de repente, tratar de romper este mito de que todos somos iguales, pues choca no nada más con el privilegio que tienen las élites, sino también con la concepción de país que tenemos. En este país estamos acostumbrados a concebirnos como Somos una ciegos sola al color. raza mestiza. Claro, claro. Y sin embargo, Cao, tú has dicho que antes de ser periodista, te cito, eres indígena y campesino. Y que eso no se te va a olvidar. ¿A qué te refieres con ese antes de ser periodista, soy indígena y campesino? ¿Y por qué no lo quieres olvidar? Pues el hecho es que nací en un seno de comunidad indígena, donde crecí disfrutando del medio ambiente. Muchas veces hemos hablado de la pobreza, pero yo en mi infancia nunca sentí esa pobreza, porque tenía acceso a todos los alimentos que en la ciudad nunca podrían haber tenido. Mi juguete no eran juguete mecanizado, no eran plásticos, sino que mi juguete eran los animales del campo, del bosque. Entonces esa parte de la historia nunca se me va a olvidar, porque soy de ahí. Bueno, pero en tu trabajo, además, buscas a campesinos e indígenas, reportas sobre... Hay un dato que diste en una entrevista que me llamó mucho la atención, en tu libro sobre los campesinos indígenas que están siendo explotados, solo se puede llamar esclavitud, lo que están viviendo en ciertas zonas de Estados Unidos y de México. Tú dices que tú fuiste a reportear y los otros reporteros iban a hablar con los capataces, no iban a hablar con los campesinos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Porque el periodista el periodismo que se nos ha enseñado, ese periodismo corporativo, se nos ha enseñado que tenemos que buscar las fuentes. Y las fuentes son los líderes sociales del movimiento. Y los otros, los campesinos, los jornaleros, eso no forma parte de como para contar la historia, porque la historia lo tienen que contar los líderes. Sin embargo, si queremos deconstruir ese discurso de las luchas sociales, no tenemos que platicar con los líderes, porque los líderes tienen su propia narrativa. Ellos tienen su propia forma de contar. Y ya están del lado del privilegio, ¿no? Claro, ellos ya son los privilegiados, porque ya tiene todo el foro, tiene el espacio para contarlo. Y los otros, los jornaleros, ¿cómo cuentan su historia? Viridiana, tú tienes un gesto semejante al de Cao. Tú naciste en Ecatepec, según entiendo. Según leí en tu libro, No es normal, en el prólogo, vienes de una casa de escasos recursos económicos, ahora das clases en Harvard. Y tú dices en tu libro, pudiste haber omitido el dato de tu origen. Sin embargo, cierras así tu prólogo, como diciendo, yo escribo este libro por este origen. ¿Lo entendí bien? Lo cierro así porque quería que mi lector comprendiera mis propios sesgos cognitivos, porque yo creo que influye mucho de dónde vienes, cómo percibes este mundo. Porque cuando naciste, viviste y creciste en el privilegio, hay cosas que no entiendes, hay cosas que no ves, hay cosas que de hecho te choca ver, porque te hace encontrarte desnudo frente a tu propio privilegio. En el proceso de mi vida, que fue de vivir los primeros meses de mi vida en un cuartito en Ecatepec con mis padres, que eran unos adolescentes, además, que al día de hoy, bueno, mis padres son extremadamente jóvenes, crecimos juntos. Y todo este proceso de llegar pues hasta este lugar de extremo privilegio, que es ser
profesora en la facultad de Harvard, empecé a entender los usos y costumbres de los ricos y de los blancos. Y para mí al principio fue un shock. Yo no sabía que estas personas vivían en estos conglomerados en donde se conocían unos a otros, en donde, por ejemplo, te preguntaban quién era tu abuelo y te contaban de sus abuelos y de los éxitos que sus abuelos habían tenido antes del porfiriato. Yo no sabía que la élite mexicana se jactaba de su pasado de inmovilidad, de la falta de competencia que existe entre los mismos mercados. Y me sorprendió muchísimo porque, ¿sabes qué? Cuando yo era niña y cuando entré al ITAM, gracias a una beca, por cierto, a mi mamá le daba vergüenza decir dónde vivíamos y me recomendaba que lo negara. Me recomendaba que no le dijera a mis amigos dónde yo vivía. Y esa vergüenza con la que nos crecen en las clases bajas y en las clases trabajadoras debe terminarse, Sabina. Y seguramente en tu recorrido profesional has tenido invitaciones a blanquearte, ¿no? O sea, sabes que te vas blanqueando, es un tema muy interesante porque creo que te vas blanqueando pues casi que aún sin desearlo, ¿no? De repente a mí, por ejemplo, algunos de mis lectores en Twitter me acusan de este privilegio, ¿no? Pero tú, ¿de qué nos hablas? Tú, la niña de Harvard, ¿no? Sí. Oye, pero pues yo no nací ahí, al contrario, fue casi que como la excepción de la regla, el hecho de que yo llegara ahí. Es más, yo creo que el simple hecho de lo excepcional que fue eso, pues me ha hecho a mí una científica social, porque creo que de otro modo no hubiera entendido yo las dificultades de este país con esta claridad, ¿no? Claro. Gibran, ¿a ti no te han hecho invitaciones a que te pongas tu Rolex, tu corbata, ¿no tienes amigos bien intencionados que te llaman a eso y te dicen, ya olvídate, ya no seas un resentido, como dijiste hace rato, ya no te hagas la víctima, ya supéralo, usando las palabras de Peña Nieto? Sí, y es, como dice Viri, es irremediable que si uno mejora su nivel de vida, se blanquee, porque lo bueno está reservado para los blancos. En el imaginario colectivo del privilegio. En este país, claro. Claro. A mí, por ejemplo, mi papá es indígena chontal de Oaxaca. Desde pequeño, realmente la movilidad social de nuestra familia se ha debido a él. Desde pequeño me empezó a introducir a otro tipo de sitios para que yo no tuviera ese problema de los complejos, de pararme en cualquier lugar, de sentirme menos. Entonces, quizá por eso, a mí una cosa que me ha gustado siempre son los restaurantes, me ha gustado siempre comer bien. Vestir bien no en especial, y eso es un problema. Entonces, antes tenía el problema de que no me dejaran pasar a los restaurantes o cualquier cosa de esas, y ahora, como los restaurantes en la Ciudad de México tienen muy buenas relaciones públicas, pues me reconocen y me tratan muy bien. Pero tengo otro problema, que es que los comensales, sobre todo los viernes y si ya hubo trago, me empiecen a decir de cosas, ¿no? Me griten, me insulten, me manden a comer tacos. Antes yo iba y les mentaba a la madre, pero ahora casi siempre llevo a mi hijito y ya no me siento con la libertad de hacer lo mismo. ¿Pero qué te reclaman? ¿Cuál es el contenido de ese reclamo? Pues no sé, yo creo que la austeridad de Andrés Manuel o algo así. O sea, ¿no? Porque representas un movimiento social que es adverso a ese privilegio. Sí, pero que yo mismo tengo que ser ajeno a ese privilegio, porque, ¿sabes? Sí. Yo cuántas veces creo que le han gritado eso a Esteban Moctezuma o otra gente del movimiento como Tatiana Cloutier en los mismos sitios, pues estaría casi seguro de que no sucede frecuentemente. Entonces hay quien te invita a asimilarte completamente, que implica mudar de convicciones políticas, de manera de vestir, desde luego, de manera de verte. Por ejemplo, la estética está absolutamente racializada, completamente. Y en esa estética racializada se ha aceptado a las mujeres en una subordinación, pero ocupan un lugar en el universo estético.
Las mulatas como belleza exótica y lo mismo con las morenas, que si tropicales o lo que sea. Pero hay una exclusión absoluta del hombre indígena. Yo por eso voy con este bigote a todas partes y es de lo que más me reclaman en todos lados. Córtatelo, asimílate, ¿no? Los indios son lampiños, entonces tienes que parecer lampiño. Y es algo que veo que molesta en todo el mundo colonizado, ¿no? Vamos a un corte, hacemos una breve pausa y regresamos. Venir de una comunidad indígena o de padres de piel oscura, ¿te da una conexión especial con la izquierda? ¿Hay una conexión entre esto y la izquierda? ¿Nuestra izquierda está de verdad acogiendo esta lucha o es una ilusión mía? En la izquierda también hay una casta y son blancos y tienen apellidos extranjeros y viven en el centro de Coyoacán y en el centro de Tlalpan. Y no hablan desde el dolor, hablan nada más desde la teoría política y reproducen esas mismas prácticas del sistema de dominación de la blanquitud. Venir de una comunidad indígena o de padres de piel oscura, ¿te da una conexión especial con la izquierda? ¿Hay una conexión entre esto y la izquierda? ¿Nuestra izquierda está de verdad acogiendo esta lucha o es una ilusión mía? Toda nuestra izquierda socialista tenía una estructura raciclasista muy similar a la de la derecha. La tradición socialista estoy hablando. La izquierda mexicana se empieza a volver prieta con el PRD, y más por el clientelismo y por algunos estilos políticos en colonias populares que permiten el ascenso de algún tipo de líderes que por el lado ideológico. En la izquierda también hay una casta, y son blancos y tienen apellidos extranjeros y viven en el centro de Coyoacán y en el centro de Tlalpan. Y no hablan desde el dolor, hablan nada más desde la teoría política y reproducen esas mismas prácticas del sistema de dominación de la blanquitud. Entonces, yo creo que sí, hay una conexión especial. Decía Antonio Gramsci que era importante no solamente la empatía, es decir, entender el sentido de la acción social del otro, sino sentirlo. Y dice que un intelectual es verdaderamente orgánico cuando puede sentir lo que siente el otro. Esa cualidad pues, no la tienen los izquierdistas de casta o de herencia. Entonces, Viridiana, ¿tú ves una conexión entre la izquierda y que tú escribas un libro donde evidencias que la desigualdad no es casual, no es ni siquiera un sistema económico, sino son parches y componendas, torceduras de un sistema, y donde la gente de piel oscura, y eso es lo que es muy sorprendente en tu libro, que de pronto a la mitad del libro empieza a aparecer las gráficas sobre la gente que tiene la piel oscura. Ni siquiera te tomas la molestia de explicar la conexión entre pobreza y piel oscura. Entras directo. Porque es obvio, porque es evidente y porque toda la investigación, ¿sabes? Pues muestra esta correlación. Un problema muy importante, Sabina, del racismo es que pues casi que se argumenta, creo que hay dos grandes problemas. Uno, se argumenta que solamente los morenos y las personas de tonos de piel moreno pueden dar esa lucha, cuando en realidad esa lucha se debe dar a lo largo de toda la sociedad. Pero ahí tenemos un problema con nuestra izquierda. O sea, nuestra izquierda actual dice, yo reconozco una división de clases sociales. No, pero espérame. Todas las otras desigualdades, la izquierda, nuestra izquierda, la mexicana, no quiere hablar de ellas. Claro. Les irrita, les molesta,
Tenemos un presidente que dice que es un distractor. Claro. Es la palabra que ha usado. Claro. Te interrumpí, Viridiana. No, sí. no, porque una segunda cuestión importante, Sabina, es que también se argumenta que el racismo solamente existe entre los blancos, y esto es falso. Las personas morenas también son racistas. Y creo que en la medida en la cual pues entendamos eso, vamos a ver que esta es una cuestión pues que aplica a todos. Tienes toda la... ¿Racistas con los morenos, o cómo? Sí, con los mismos tonos de Sí, piel claro, morena. claro. Como igual que Igual que encontramos todos. a mucha gente con salario mínimo que es neoliberal, ¿no? En nuestro país, que defiende a los capitalistas, ¿cierto? Pero ¿por qué nuestra izquierda no entra a esos territorios? Cao, ¿qué piensas de nuestra izquierda? Pues en sí no hay una izquierda social que esté pensando en los otros grupos, otros sectores. No, más no recuerdo, Marx planteaba de que en su libro, El Capital, no recuerdo, cuando hablaba de los indígenas, que son costales de papas, o que cuando hablaba de los campesinos, que no tenían esa capacidad de interpretar su situación de pobreza. Entonces, yo me quedaba con esa pregunta cuando leí esa parte. Sí. Y me voy con María Tegui, que replantea que los indígenas no somos lúmpenes ni somos costales de papas, sino que somos personas pensantes, solo que no hemos tenido ese espacio de debate, o si lo hemos tenido, pero desde nuestra cosmovisión, desde nuestra lengua. En tu comunidad, donde naciste, ¿esto era una discusión? ¿El racismo era una discusión o no se hablaba de eso? Nunca se habló de racismo ni de clasismo en mi comunidad hasta que no empezó a haber migración. Los migrantes que salían de la comunidad y viajaban a Acapulco, a la Ciudad de México, regresaban, pero no para cuestionar a los de la ciudad, a los citadinos, sino que para empezar a cuestionar a las otras comunidades sus usos y costumbres, su forma de organizar, su forma de organizar su fiesta. Y ahí, a partir de ahí se empezó a hablar de clases sociales, se empezó a hablar de racializar a las comunidades, de discriminar, es decir, los mepagas son esto, no se bañan, son muy desordenados, estas culturas son esto. Empezó a haber esa diferenciación de las clases, de las comunidades. Eso no había antes. Pero eso causó más dolor, ¿no? Sí, claro. Es mirarse hacia adentro para discriminarse entre las comunidades. Claro, que genera más dolor porque de que menos te espera que te discrimine, que te rechace, sea tu propia comunidad. Claro. Por ejemplo, en mi comunidad conozco señores mayores que son homosexuales. En su tiempo ellos fueron autoridad comunitaria, pero ahora un homosexual no tiene tanto privilegio de ser parte de una organización comunitaria porque ya se le ve, se le estigmatiza, pero no un discurso construido. Y antes no era así. Era parte de los usos y costumbres de la comunidad. Así, sí. Entonces, los pueblos indígenas hemos aprendido cosas muy malas de las ciudades, malísimas. Autodiarse, estás diciendo. Gibran, te veía que te conmovía lo que está diciendo Cao. Me acuerdo de cosas. Me está acordando de Memo, un vecino de mi abuela, que es Chontal también, en San Pedro Guamelula, que después de salir a trabajar y regresar al pueblo, me platicó un día muy orgulloso sobre sí mismo, mientras hablaba de los demás en el pueblo como... Mira, no, los demás o aquel de aquel siguen siendo indios bajados del cerro Tamborazos. Y era muy curioso porque me lo decía en un pueblo indígena que está en un cerro ahí clavado, San Pedro Guamelula, la cabecera municipal. Y yo así, pues, somos indios arriba del cerro, Memo, ¿de qué estás hablando? Pero yo creo que ese es el mecanismo fundamental. Siempre se hace pensar que uno puede trascender ese lugar en el que nació y desindianizarse. Y luego uno va y enseña ese camino, como si eso fuera lo bueno. Incluso en figuras indígenas
pues muy respetadas en nuestra historia, como Benito Juárez, Sí. ¿no? El asesino de Oaxaca. Que se blanqueó Sí. mucho Claro. y del que no recordamos una parte de su historia por así convenir a la ideología del mestizaje, Claro. de la Revolución Mexicana, fundamentalmente. Bueno, Porfirio Díaz era indígena y se yo ponía sabía. polvo de arroz, ¿no? Sí. Así es. Pero ¿sabes qué? No hay mixteco. no hay que castigar el blanqueamiento, porque el blanqueamiento es parte de la propia opresión. En México, el 28% de las personas morenas se conciben a sí mismos como blancas. Y cuando les preguntan el censo, ¿tú de qué tono de piel tienes? Ellos dicen blancos. Y creo que es parte de cuando vives en este mundo tan opresor hacia el tono de piel, pues la reacción es negarte a ti mismo. Yo veo estas negaciones de sí mismo como parte Bueno, y del es dolor una- y como es parte una del salida problema. real. Mientras la sociedad no ofrezca otra salida, ¿cómo culpar a la gente que se quiere blanquear? Me pregunto, a ver, en tu libro, Viridiana, No es normal, tienes un capítulo llamado Güeritocracia, en que das los números que cifran la pigmentocracia en México, algunos números que cifran la pigmentocracia, y voy a usarlos, si me permites. A ver, empiezo por este. Personas blancas en comerciales de televisión, 70%. Y personas blancas que anuncian marcas, 82%. Y Comentario. uno de mis... O sea, ¿qué anuncian los blancos y ese me sorprendió incluso el 82%, o sea, el 18% de gente de piel morena que anuncia en la tele? Un kilo de ayuda. Pues también O del gobierno. es lamentable, pero pues productos de limpieza, cremas para blanquearte, los productos de lujo se anuncian con personas que se ven caucásicas, con personas blancas. Y para mí uno de los datos más demoledores de No es normal en su capítulo Güeritocracia es cómo incluso las prostitutas mexicanas cuando son morenas cobran 10% menos. Ahí le iba a preguntar a Gibran, este dato que da Viridiana. Esta es la página de internet de Glam Companions. Mujeres ofreciendo entretenimiento adulto, 48. Que son morenas, 1. Sí, claro. O sea, Una estética absolutamente racializada, como lo decía. Quizá sea más frecuente en países europeos o en Estados Unidos encontrar personas morenas porque son concebidas o exotizadas, Así es. como decía anteriormente. Sí, es una configuración que nos ha expulsado. Decía Viri que no hay que castigar el blanqueamiento y yo coincido. Es un privilegio reivindicar el color de la piel de uno. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de estar en este momento de cambio histórico. Estoy seguro de que si no hubiera ganado López Obrador, probablemente yo seguiría escribiendo en el sur de Acapulco y no me habrían buscado medios nacionales y no saldría en la televisión, porque se abrió una ventana que hizo que los medios necesitaran por lo menos simular representación. Y yo tengo un carácter muy terco y muy estridente, Sabina, que lo tiene también mi familia. Pero a mis tíos que son obreros, esa terquedad y esa estridencia se les castiga corriéndolos del trabajo. Claro. Uno no puede reivindicarse y luchar contra la discriminación sin tener esas consecuencias. Entonces, es mucho más fácil adoptar modos de blanqueamiento, ¿no? Realmente los que podemos hacer eso o podemos darnos el lujo de proponer una estética distinta, no racializada, somos privilegiados. Bueno, y voy a decir algo, lo tengo que decir, pero una de las razones también a Viridiana la invitan porque es de izquierda. De pronto alguien puede argumentar del lado de la izquierda y en los programas buenos de opinión necesitan gente así, pero también porque ustedes son jóvenes. Sí, desde luego. Es decir, porque ya los lazos con la izquierda de la edad de Paco Ignacio Taibo ya están totalmente rotos, ya hay allí asesinatos simbólicos demasiado graves, prefieren que sea gente fresca y que tal vez
voy a decir, usando tu frase que me encantó, no sean tan resentidos como son los de la izquierda de otra generación. Y resulta que no, ya te radicalizaste. Yo creo que mucho esperaba la televisión comercial que ustedes fueran amables, que expresaran sí el argumento, como hay gente de izquierda en la televisión, pero cediendo la mitad al neoliberalismo. No hay que quitar estas cosas. ¿No creen que tiene algo que ver con eso? Yo creo que debería, si lo esperaban. De mí no creo que lo hayan esperado nunca, porque yo llegué a la televisión como militante y como representante del partido Morena. Ya después Leo Zuckerman me pidió que me quedara como analista, cuando le dije que ya no iba a ir más, porque yo me dedicaba a la academia y quería seguir en eso. Pero yo sí llegué a Televisa diciéndole ladrón al presidente Peña Nieto cuando era presidente, rompiendo papeles. O sea, los malos modales sí no solamente me los consintieron, no solamente me los consintieron, sino que creo que era una buena cosa para el rating. Eso me dijeron alguna vez. Además hay un doble castigo cuando se es mujer, porque cosas que Gibran ha dicho en televisión, a mí se me castigarían mucho más fuerte. Yo ya no sigo yendo a televisión, ¿no? Yo ya rompí el lazo que me permitía continuar asistiendo, demasiado precisamente roja, porque en la escenificación de lo que se esperaba con alguien de mi pedigrí, pues no cupe, ¿no? Porque quieren interlocutores en la izquierda, pero que acepten el canon neoliberal en todos sus argumentos. Quieren mujeres, pero que le cedan la palabra a los hombres. Quieren mujeres, pero que no sean agresivas, que no hagan quedar mal al host cuando tienen un desacuerdo. Entonces, ese es el gran problema de la escenificación. Pero no sean disruptivas, que no rompan las cosas como siempre. Hay una línea que no puedes cruzar. Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos con Viridiana. En Estados Unidos, el asunto del color de la piel es políticamente muy importante. Es uno de los ejes principales de la política. En México no hay ni visos de que esto esté sucediendo. ¿Qué tendría que pasar para politizar el asunto del racismo? Viridiana, sí. Yo creo que sí está surgiendo, Sabina, y de hecho a mí me preocupa verlo, por ejemplo, en el movimiento de Frena. Cuando tú ves, los entrevistan y ellos de qué se quejan de que nos gobiernan unos nacos, de que nos gobierna gente sin clase. Mira, una candidata al PAN, por ejemplo, a la diputación, a mí me escribió: oye, Viri, serás quien serás, escribirás lo que escribirás, habrás ido a la escuela que quieras, pero la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Regresamos y quiero enriquecer la conversación con estos datos del libro de Viridiana. Es sobre los números que perpetúan la discriminación. Salario mensual promedio de una persona blanca, 17,000 pesos. De una persona morena clara, 37% menos. De una persona morena, 54% menos. De una persona morena oscura, 57% menos. Viridiana, estabas... Controlando por nivel educativo y cognitivo, ¿eh? O sea, porque luego me dicen, no, es que estos datos simplemente muestran que las personas morenas oscuras tienen otros trabajos. No, esto es en el mismo trabajo ganando 57% menos. ¿Por el mismo trabajo? Por el mismo nivel educativo y cognitivo, ganando 57% sí, eso menos. Tiene un significado distinto. Gibran. Pues sí, la verdad es que tenemos una normalidad salarial muy distinta. Cuando yo empecé a ganar más de 20,000 pesos, mi mamá no solamente se sorprendía. Cuando empecé a cobrar por conferencias, una tercera parte de lo que cobran otros, ¿no? Igual con doctorado, mi madre me decía que era inmoral. Porque nuestra normalidad tiene que ver con el trabajo asalariado, pero además con el trabajo precarizado, ¿no? Y es lo que vemos en nuestras familias a lo largo de generaciones. Claro. Las cosas cuestan mucho trabajo, duelen mucho, Claro. ameritan sacrificios. Y de alguna manera, esa ética capitalista del sacrificio es otro de los pilares de ese sistema
de opresión. Me lo merezco porque sufrí muchísimo. Pero es uno de de las cosas que están prohibidas en las comunidades, según entiendo, Cao. O sea, porque hay una cultura de la solidaridad que ha permitido la sobrevivencia de las comunidades, ¿cierto? Pues de una u otra forma ha implementado eso como una resiliencia para sobrevivir, porque en las comunidades la falta de empleos, y en las comunidades indígenas hubiese empleos y los hijos de los campesinos indígenas tuvieran acceso a las universidades, tuvieran un salario, pues claro que no habría migración, no se irían a los campos agrícolas. Entonces la única forma que les quedan a las comunidades es solidarizarse entre ellos mismos y trabajar en tequio, trabajar de mano cruzada, de organizarse para la fiesta, porque es el único modo que le quede de producción que le queda a ellos. Porque yo recuerdo que en mi comunidad hay un colegio de bachilleres, solo 1 de cada 10 egresados de esa escuela aspira a estudiar en una universidad en Guerrero. Para mí es demasiado alto el índice de jóvenes que no continúan con sus estudios porque no hay forma. Y los que deciden salirse de su comunidad es Estados Unidos o campos agrícolas. Entonces, ¿qué le queda? Pues trabajar en conjunto, producir sus alimentos y seguir resistiendo, porque ahora miramos con la pandemia de la COVID-19, gracias a esa solidaridad entre ellos, pudieron salir adelante y disminuir el contagio. Pues hubo barricadas en la entrada de las comunidades para impedir que llegaran otros agentes externos a ellos que les pudiera llevar la enfermedad. Otros números sobre la desigualdad y que la perpetúan. La probabilidad de ser jefe o profesionista para un blanco, 22%. Moreno, 15% menos. Si uno es moreno oscuro, 43%. ¿Y si uno es indígena? Bueno, moreno. Es que ahí... A ver, moreno no es lo mismo que indígena. No, no es lo mismo que indígena. A ver, explícanos. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en la costa, justo está San Luis Acatlán y Azoyú, Juchitán, que tienen población morena. Los morenos tienen mayor acceso hacia el puerto de Acapulco por la misma vía de comunicación. Nosotros nos enfrentamos a otro problema que es nuestra lengua. Y entonces no he visto que un compañero, o sea, vamos a lo más sencillo. ¿Cuántos medios de comunicación en este país, público o privado, tiene un indígena hablando su propia lengua en una barra programática? Ninguno. Eso es lo más sencillo que hay. Ni siquiera la radio regional. Ni siquiera. Bueno, a ver, en Estados Unidos el asunto del color de la piel es políticamente muy importante. Es uno de los ejes principales de la política. Obama fue electo en buena medida porque era negro, aunque dice Gibran, era un negro suficientemente blanqueado que lo hacía aceptable. Pero el dato de que era negro era importantísimo. Que haya ganado luego Trump fue una revancha de los blancos supremacistas. Hoy mismo los gringos están al borde de una guerra civil por razones raciales. Los supremacistas blancos que ya están incluso inventando una religión nueva, una derivación del protestantismo, y los negros que están agrupados en Life Matters. ¿Por qué en México no hay ni visos de que esto esté sucediendo? ¿Qué tendría que pasar para politizar el asunto del racismo? Viridiana, sí. Yo creo que sí está surgiendo, Sabina, y de hecho a mí me preocupa verlo, por ejemplo, en el movimiento de Frena. Cuando tú ves, los entrevistan y ellos de qué se quejan de que nos gobiernan unos nacos, de que nos gobierna gente sin clase, de que nos gobierna pero gente solo ese lado. Que no habla inglés. Estoy de acuerdo, Frena absolutamente tiene ese Bueno, discurso. pero Frena es un movimiento hasta cierto punto popular, y a mí lo que me preocupa es que si bien otros grupos conservadores no lo dicen del todo, sí lo piensan. Mira, una candidata al PAN, por ejemplo, a la diputación, a mí me escribió: oye, Viri, serás quien serás, escribirás lo que escribirás, habrás ido a la escuela que quieras, pero la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y Sí. lo puso en sus redes sociales, una señora de un altísimo nivel pues político, ¿sabes? Entonces, aunque no lo digan,
sí lo piensan. Y los movimientos conservadores de este país sí tienen pues cuadros en donde pues sí están teniendo esa reacción trumpista, ¿no? Yo sí la veo. Sí, pero solo ese lado. No veo el otro lado. ¿Tú lo ves, Gibran? No, es que es muy complicado. Oye, eres de un partido que se llama Morena. Sí. Tendría que estar pasando algo alrededor. Digo, no es inocente que se llame Morena. No es inocente, pero bueno, es un partido que se caracteriza por su incongruencia como partido. La verdad es que hubo este cambio que registró Adrián Santuario en un articulito, en un blog en El País, donde la bancada más blanca era la del Verde. Esa sí podía ser finlandesa, sin ningún problema. Y la bancada más morena era la del PRI, porque tenía mecanismos de reclutamiento de liderazgos populares. La bancada de Morena en esa legislatura era una bancada más bien apiñonada, si se quiere. Este sistema es transversal a todas las fuerzas políticas. En algunas se manifiesta con mayor crudeza, desde luego, y hay un pacto de silencio. Pero además tiene una dificultad adicional politizarlo. No solo porque las élites de la izquierda son blancas. La segunda dificultad es que te acusan de racista cuando tú haces una reivindicación del igualitarismo desde el color de la piel, porque le estás dando peso al color de la piel y porque hay experiencias en que señalar las categorías a veces las perpetúa. Y en ese sentido, creo que sí tuvo una virtud el discurso del mestizaje del nacionalismo revolucionario, que es que sí permitió una mayor inclusión simbólica. Teníamos más artistas morenas en el nacionalismo revolucionario, más cantantes morenas. La selección mexicana de fútbol era más prieta que ahora. La publicidad tenía esa diversidad étnica que ahora no tiene ni por asomo. Entonces, esto de señalar las categorías a veces las perpetúa, entonces por eso muchos no hacemos de esta bandera nuestra bandera principal. Y al mismo tiempo, pues el neoliberalismo trajo una etapa de mucho mayor blanqueamiento en todos los ámbitos, desechando o rechazando, primero, esa supuesta antimodernidad del priismo, ¿no? La imagen del cacique priista es un prieto bigotón empoderado, ¿no? Y el tecnócrata, en cambio, es un blanco de buen gusto. Esa sustitución del cacique priista por el tecnócrata sí blanqueó también a la élite política mexicana e hizo que ese discurso de inclusión, donde importaba tener en la comunidad al distinto, se fuera diluyendo poco a poco. ¿Podemos entrar a un país que sea ciego verdaderamente al color de la piel antes de que se vuelva visible el color de la piel, Cao? Es mi última pregunta. No, no podemos porque mientras no construya apertura ese espacio de los otros, porque ahorita me sorprende que el libro de Viri que nada más habla de los morenos. Y cuando tú hablas de los morenos, de inmediato desconoces a otros, a esos 62 pueblos que están ahí, porque nosotros, no porque yo quiera victimizarme, sino que para Qué nosotros... interesante. Tú dices hay que usar un nuevo lenguaje, un lenguaje más preciso y que no sea colonizado, ¿no? Los morenos comparados a quién. Los morenos nomás porque es un discurso muy europeo, ¿no? Es que nada más hay blancos y morenos, y uno más prieto, otro menos. Sí. Pero los otros, los indígenas, ¿dónde caben? Claro. Este país tiene, que empieza de Chiapas a Baja California Sur, están 62 y hay un indígenas. movimiento dentro de las comunidades, esos 68 pueblos. Hay un movimiento, sí hay movimientos políticos, pero están bollantes, están vigorosos, que quieran nombrarse, salir a la sociedad y nombrarse, volverse visibles ahora mismo, o está ahorita en un momento de poca actividad. Hay mucho miedo porque, ya lo decíamos hace un rato, cuando nos negamos ante los demás. Yo fui uno de los que cuando tenía 12 años
negué a hablar con mi hermano en mi lengua materna, porque así nos enseñaron que nosotros no podemos hablar nuestras lenguas en otro contexto social. Si ahora en ese momento cuando iniciamos un programa de empezar a hablar en mi lengua tunzavi, porque hace 10 años empezamos a hacer una lucha lingüística de reivindicación de las lenguas, y porque encontramos que en el censo de 2000 solo había alrededor de 8 millones de pueblos indígenas. Entonces empezamos a hacer una campaña de identidad lingüística, decirle yo hablo esta lengua, yo hago esto, y en el censo de 2010 este número cambió. Y no es que hayan nacido más indígenas, sino que los demás, los que salían, se aceptaron después de esa campaña, y al momento del censo, pues dijeron, yo sí hablo la lengua tunzavi. Claro. Y lo recuerdo muy bien porque yo vivía, gran parte de mi vida fue en Acapulco, y veía a mis paisanos que venían de mi comunidad, y les preguntaba, ¿dónde vives? En Las Brisas. Nadie decía que vive en La Zapata o en Rena de Acapulco. Vive en Las Brisas o vive en la zona Diamante. Porque solo de esa forma podía ser aceptado dentro de esa sociedad clasista, racista de Acapulco. Y aquí en la Ciudad de México, que alguien diga que hable la lengua, pues yo no lo veo así tan fácil. Viridiana, ¿qué ves para el futuro próximo? Bueno, tenemos que pensar en cómo crear más movilidad social. Ese es el meollo del asunto. Económica. Más movilidad económica en donde no nazcas en la clase en la que te quedas, como desafortunadamente sucede en México. La diferencia con este periodo del milagro mexicano en el que veíamos artistas morenos, etcétera, era que entonces había un poco más de movilidad social. No era el discurso priista. No, había muchísima movilidad. Exacto, social. pero no era el discurso priista, no era el mestizaje, no era Vasconcelos, era una simple y llana razón que había una extensión de las clases medias y había la posibilidad de venir de abajo y llegar un poquito más arriba. Eso se acabó durante el periodo neoliberal. Por eso hoy en día vemos cada vez un incremental blanqueamiento de nuestras élites, porque bueno, ya se casan entre ellos, se conocen en las universidades privadas, etcétera, ¿no? Y no hay movilidad. Entonces, la agenda es movilidad. Gibran. De acuerdo, del 54 al 70 la clase media se duplicó. Luego, en la década de los 70, se acercaron los salarios de México y de Estados Unidos, como no se han vuelto a acercar. También había un discurso mucho más incluyente, un discurso cultural del Estado mexicano que no hay ahora. Es decir, para que tuviéramos un Andrés Enestrosa, tuvo que haber un José Vasconcelos que lo becó, que lo animó a hablar su lengua y a dominar igualmente el español, que no dominaba. Tuvo que haber un proyecto cultural del Estado mexicano del que ahora carecemos. Y si seguimos careciendo de ese proyecto cultural, pues va a ser mucho más difícil encontrar a todos esos potenciales enestrosas que hay en muchísimos de nuestros pueblos. Entonces creo que es algo que también tiene que, por lo cual tiene que lucharse adentro del Estado mismo. Sin embargo, yo no soy nada optimista. El partido que debería estar haciendo estas reivindicaciones está gobernado por una bola de fifís que fueron al ITAM, con perdón de Viri, como Mario Delgado y todo el círculo que le rodea, que además ni militaba en Morena. Entonces puede ser que de repente hagan política desde la empatía. Muchas veces sabe a simulación, pero ten por seguro que no van a hacer política desde el dolor y mucho menos nos van a incluir para hacer esa política ni a los prietos resentidos, ni a los pueblos indígenas, ni a aquellos que no conforman parte de esa élite en la que ellos crecieron y a la cual se insertaron a propósito. Su mecanismo de movilidad social, de pertenencia a la élite, fue estrictamente el mismo que domina en los otros partidos. Para ser de la élite tienes que estudiar en ciertas escuelas, como en el ITAM, tienes que estudiar ciertas carreras, tienes que hablar de cierto modo. Y esos mandan en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Morena, en Movimiento Ciudadano. Así que no creo que esta agenda vaya a ser más adoptada que como un adorno o como folclore
como lo han venido haciendo las élites partidistas. Les agradezco mucho esta conversación de largo aliento, compleja, inquietante, pesimista, importante. Y amigos y amigas, los invito para el próximo jueves a otra conversación de largo aliento.